Podríamos decir que el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales en Colombia es un éxito de la política exterior del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Podemos decir incluso que, tomando en cuenta que desde que llegó al poder en 2018 se han dado múltiples cambios de gobierno en distintos países de Latinoamérica y todos con signo de izquierda. Podemos decir entonces que López Obrador está liderando un giro a la izquierda en América Latina, como lo hizo el presidente venezolano Hugo Chávez en la primera década del siglo XXI. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, esta pregunta no tiene una respuesta fácil. De entrada yo creo que no es exactamente así, pero también hay que decir que el cambio en México puede haber tenido cierta influencia, puede haber impactado de alguna manera y haber influido en lo que ha sucedido en esos países. Lo de Colombia, como sucedió en México, es un cambio radical, real. ¿Por qué? Porque al igual que en México, López Obrador, si bien él procede del PRI, es un presidente o se convirtió en presidente como parte de un movimiento social, político también, pero con otro nombre, Morena, nada que ver con el PRI ni con el PAN, que son los otros partidos que gobernaron durante décadas en México, sobre todo el PRI, obviamente. Y en el caso de Colombia, pues la situación es parecida con Petro, llegando al poder con un partido que no tiene nada que ver con los partidos tradicionales que lideraron, pues que mantuvieron una hegemonía en el país durante muchas décadas. En los otros casos, en Argentina, con el peronista Alberto Fernández, no es tan así. Sí, tal vez en el caso de Pedro Castillo en Perú o en el caso de Boric en Chile, pero creo que los casos de Colombia y México son especialmente interesantes porque en ninguno de esos países había gobernado claramente un presidente que se dice de izquierdas. De todas maneras, también es importante reseñar que los resultados de esas elecciones, en el caso de México no fue así, porque López Obrador ganó con una gran ventaja, pero por ejemplo en Colombia, sí es así, ha habido una polarización muy fuerte. Es decir, Petro gana, sí, en segunda vuelta. También es cierto que la segunda vuelta hace que se polarice más la sociedad, porque los electores solamente tienen dos opciones. Pero el hecho es que en Colombia Petro ganó con un 50,4% de los votos frente a un 47,3% de Rodolfo Hernández, que era el candidato outsider también. Otro elemento interesante que no sé si dice mucho a favor de los resultados electorales de los últimos tiempos en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? La aparición de estos nuevos partidos, que si bien no es necesariamente algo negativo, pues demuestran varias cosas. Una, que la política tradicional ha fracasado, los partidos tradicionales han fracasado, y otra, que la gente está desesperada también, porque las propuestas de algunos de estos grupos nuevos no son precisamente propuestas muy aterrizadas, son propuestas muy populistas de buscar el favor rápido del electorado, simplemente con el objetivo inmediato de conseguir votos. Veamos, por ejemplo, el caso de Chile. Boric, Gabriel Boric, el presidente izquierdista que gobierna actualmente en el país transandino, eh, ganó con un 56% frente al ultraderechista Cast. Eh, Otra vez, ¿no? Dos extremos, la polarización al máximo, dos extremos enfrentados, ¿no? ¿Qué ha pasado con México? Bueno, decíamos que en 2018 es elegido López Obrador, AMLO, gana fácilmente las elecciones y a partir de ahí es cierto que en el 2019 es elegido Alberto Fernández, después eligen a Pedro Castillo en Perú, sucede todo lo de Evo Morales, México interviene en esa situación con la salida de Evo Morales, ayudándole, enviándole un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para abandonar el país. Y luego es elegido en otras elecciones Luis Arce, del mismo partido, el Movimiento al Socialismo de Morales. Eh, en Chile gana Boric, en Honduras gana la esposa de Zelaya, el que fuera presidente derrocado hace más de una década. Y
Y ese sería un poco el esquema más. Bueno, y después, por último, el caso de- de Colombia y de Petro, ¿no? Pero decía, ¿qué sucede con México y qué sucede con la política exterior de López Obrador? La verdad es que México, yo llevo muchos años en América Latina trabajando como corresponsal extranjero en distintos países, desde el sur, desde el cono sur, en Uruguay, Argentina, Chile, hasta la parte norte de Latinoamérica, que es México, pasando por Centroamérica y el Caribe, y los Andes, por supuesto. También estuve en los países andinos y conozco bien la región. Generalmente México, como país y como potencia, ha tenido la tendencia histórica de mirar más al norte que al sur. Eso es una realidad y es algo que se le ha reclamado y se le ha reclamado siempre desde Latinoamérica. Si bien ha tenido gestos como, por ejemplo, recibir a refugiados políticos de las dictaduras del cono sur sudamericano en los años 70 del siglo XX, y otras acciones de solidaridad con los países centroamericanos, etcétera. México, a nivel de política exterior, ha mirado mucho a Estados Unidos y en todo caso ha prestado cierta atención puntual a lo que sucedía con Cuba, justamente por la estrecha relación que existe de amor y odio entre Cuba y Estados Unidos. Esa relación tan cercana que, bueno, además no hay que olvidar que México y Cuba tienen muchas coincidencias históricas, y recordemos que la Revolución Cubana empieza en México, en territorio mexicano, donde aquí recala primero Fidel Castro, y de aquí sale con el yate, con el Granma, a hacer la revolución a la isla caribeña. Entonces, de entrada es México a nivel de política exterior, no ha mirado mucho a América Latina, ha mirado más hacia el norte. Es cierto que en el gobierno de López Obrador ha habido un cambio, ha habido un giro en ese sentido, y eso sí, yo lo reconozco. Por primera vez desde México o en México se ha hablado de países como Bolivia, y se ha hablado de una forma intensa y se ha comentado la situación de política interna de Bolivia, cosa que no era de mucho interés en otros mandatos, en otros gobiernos. Y aquí quiero decir algo que no es tan positivo, porque yo creo que esto primero que estoy diciendo está bien. Creo que México forma parte de América Latina, al igual que forma parte de Norteamérica, y está bien que se sienta identificado con Estados Unidos y con Canadá, especialmente porque tiene unos lazos comerciales muy fuertes por los tratados comerciales que ha tenido durante décadas. Pero en el caso de México, en cuanto a la política exterior y su relación con América Latina, el presidente López Obrador siempre ha defendido que él es muy respetuoso de la soberanía de los países, del derecho a la autodeterminación, a la no intervención. Siempre recuerda el famoso artículo 89 de la Constitución. Se ha hablado de la doctrina Estrada, que a mí me gustaría llamar a partir de ahora, desde este gobierno, aunque también podríamos hacerlo con algunos casos puntuales en gobiernos anteriores, pero aquí en lugar de doctrina Estrada podríamos llamarlo doctrina estirada, porque realmente se ha estirado mucho la visión que ofreció ese famoso diplomático mexicano que dio nombre a esa forma de, pues, relacionarse con el mundo, ¿no? De respeto con respecto a lo que sucede en otros países, ¿no? López Obrador se ha metido en prácticamente todos los temas. Ha hablado de Argentina y su relación con el FMI, cuando es algo que es una cosa que atañe exclusivamente a Argentina. Se habló también de la situación interna que atravesaba el presidente peruano Pedro Castillo cuando tenía problemas con el Congreso, cosa que es algo que no debería haber hecho porque es una situación que atañe nuevamente solamente al país andino. En el caso de Bolivia fue todavía más flagrante el asunto porque no solamente se posicionó a favor de Evo Morales al calificar de golpe de Estado lo sucedido cuando, bueno, el ejército le dio la espalda al presidente y él decidió huir del país. No solo calificó eso de golpe de Estado, sino que además envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, como comentábamos antes, para sacarlo de allí. Es decir, intervino directamente en territorio boliviano, lo cual es la forma de injerencia, creo yo, más grande, ¿no? Cuando se habla, o cuando AMLO habla de la injerencia de Estados Unidos, del imperialismo yanqui, ¿no? No utiliza
el calificativo de yanqui como hacía Hugo Chávez, el bolivariano, el presidente bolivariano, pero si habla de imperialismo, es interesante que no, no asuma que de alguna forma México, o tal vez lo hace pero no lo quiere decir, México actuó de una forma imperialista en el caso de Bolivia. Él intervino abiertamente en una situación política dramática. Ese tipo de situaciones en las que un país extranjero enviaba un avión para sacar a un presidente de un país, eran habitualmente situaciones que protagonizaba Washington, Estados Unidos. Entonces, bueno, de doctrina Estrada, de artículo 89, cero patatero, la verdad. No se cumple para nada. Es interesante, y sigo con la reflexión, ¿no? Respecto al giro a la izquierda de América Latina y la influencia que puede haber tenido México. Es cierto que López Obrador, como estoy comentando, sí ha hablado, ha opinado constantemente de lo que pasaba en esos países. Yo no creo que necesariamente, en el caso de Evo Morales, el respaldo o el espaldarazo fue mayor, pero no creo necesariamente que lo que ha hecho, su posición o la posición de México, porque él representa a su país, haya hecho que los votantes se definieran por uno u otro candidato en las elecciones en esas naciones sudamericanas y centroamericanas, pero sí puede, pues sí, puede haber tenido alguna influencia. Pero lo cierto es que lo que está sucediendo con este giro a la izquierda, que realmente es impactante, porque estamos volviendo a lo que sucedió en la primera década del siglo XXI, cuando justamente yo llegué a trabajar como corresponsal extranjero a América Latina y pude ver todas estas situaciones con Evo Morales en Bolivia, primero Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, el matrimonio Kirchner, Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. eh, y vi todo aquello. Se está reproduciendo todo eso y con mayor intensidad incluso, porque están entrando en el juego países como Chile, como México y como Colombia que no lo habían hecho entonces. Bueno, Chile sí, perdón, pero lo cierto es que lo que está pasando ahora es mucho mayor. Ahora bien, eh, ¿cuál es la situación actual y cuál es el contexto actual y cuál es la diferencia que hay entre el contexto actual y lo que sucedía a principios del siglo XXI? De entrada yo creo que el voto por estos nuevos presidentes de izquierdas en América Latina es un voto, sobre todo, como lo fue entonces también, de castigo contra los partidos políticos tradicionales y la derecha, pero igual que entonces había un voto de castigo por casos de corrupción, por hartazgo, frente a una forma de gobernar que ya no podían soportar más los electores, ahora se suma otro elemento yo creo importante, que es que estamos saliendo de una pandemia y estamos en medio de una crisis económica global gravísima, marcada sobre todo por una inflación galopante y también por un crecimiento económico muy limitado. Eh, Diferencias de contexto. En la primera década del siglo XXI tuvimos una situación muy favorable, sobre todo para las economías sudamericanas, por la necesidad que tenía China de materias primas, sobre todo de minerales y de productos agrarios. Y se beneficiaron mucho Chile, se benefició mucho Argentina, Perú, sobre todo, que tuvo un crecimiento brutal, prácticamente a tasas asiáticas, Bolivia, etcétera. Eh, Ahora mismo la situación es un poquito diferente. No existe ese colchón, no existe esa expectativa. Y algo que caracteriza a los gobiernos de izquierdas es que aplican políticas de tipo asistencialista, donde el Estado tiene que poner dinero para atender a los ciudadanos más necesitados y para equilibrar, digamos, el statu quo en la sociedad, que por cierto, con la pandemia se ha hecho cada vez más desigual, no solamente América Latina, sino el mundo entero, y eso para mí es muy grave. Pero el hecho es que ¿de dónde van a sacar ahora esos gobiernos los recursos para poder aplicar esas políticas sociales que quieren aplicar? Vienen tiempos complicados. No creo que sea comparable la marea rosada, como se le llamó al giro a la izquierda de principios del siglo XXI, con esta marea rosada que nos estamos viviendo ahora y que ha tenido ya su guinda prácticamente con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia.
Estados Unidos, cómo no, es un actor importante en todo esto, pero de momento parece totalmente descolocado. Después de lo que sucedió con Trump y la decisión del magnate neoyorquino de llevar a su país al ostracismo a nivel de política exterior, de aislarlo, de quitarle el liderazgo que durante décadas se había forjado Washington frente al mundo. Ahora Estados Unidos se encuentra en una situación de inferioridad, hasta el punto de que organiza una cumbre de líderes de América a la que deberían asistir todos los presidentes del continente, como sucedía siempre anteriormente, y no asisten todos, algunos amenazan con no ir, finalmente no van, como es el caso de López Obrador, que en ese caso sí lideró. Hay que reconocer que AMLO tuvo un papel de liderazgo en eso. Y creo que eso también ha influido en todo lo que está pasando. Pero lo interesante es que Estados Unidos no lo... Digo, la posición que tuvo de excluir a varios países, a la Venezuela de Nicolás Maduro, a la Nicaragua de Daniel Ortega y a la Cuba castrista, aunque sea presidida ahora por Miguel Díaz-Canel, pero sigue siendo pues la Cuba de los Castro. Todavía Raúl está vivo, no se olviden. Eh, no importa. La realidad es que esa decisión de excluir a esas tres naciones no fue bien recibida, no fue, creo yo, muy acertada, aunque obviamente respondía a cuestiones de política interna de Washington. Eh, no es lo mismo ir a una cumbre fuera de tu territorio a celebrar una, a albergar una, perdón, albergar una y tener en tu propio país al presidente de Nicaragua, que no puedes recibir, porque además has sancionado a prácticamente toda su familia durante meses, o al gobierno de Cuba, al presidente de Cuba o al presidente de Venezuela. Entonces, Estados Unidos yo creo que no está ahora mismo en una situación como para intervenir o tomar parte o mover la balanza de lo que está pasando en América Latina. Eh, Vienen tiempos yo creo que muy inciertos. No creo que el hecho de que lleguen gobiernos de izquierda sea una mala noticia en absoluto. Eh, es tan buena como si llegaran gobiernos de derecha, esa es la realidad. Pero sí es cierto que es un tiempo en el que la pobreza se ha extendido más, se ha incrementado a raíz de la pandemia y de la crisis económica. Estos gobiernos por lo menos miran más a esas capas sociales. Ahora bien, el reto que tienen, y creo que eso es lo más importante, y es algo en lo que López Obrador no está logrando resultados, es que a la vez que miran a los más necesitados, es necesario también que miren a, a los actores que hacen posible que las economías sigan funcionando, que sean motores de desarrollo. Y ese es el gran reto que tienen esos países. Otra cosa muy importante, porque yo creo que se ha generalizado mucho cuando se ha hablado del giro a la izquierda y de Petro y AMLO como líder de este nuevo movimiento, etcétera, esta corriente. ¿Qué es la izquierda? Es decir, qué cabe en la izquierda? López Obrador es un presidente en algunas cosas de izquierdas y en otras cosas muy conservador. Ni siquiera liberal, conservador. Es una persona que está contra el aborto, contra la despenalización de la marihuana, es un estatista, y ser un estatista en términos económicos, de poner en manos del Estado a los sectores, digamos, productivos del país, no quiere decir que seas de izquierdas, puede ser estatista de derechas o de izquierdas, eso no tiene nada que ver. Y luego tiene una política económica marcada por la austeridad, y eso tampoco es propio de los gobiernos asistencialistas de izquierdas o los gobiernos, sí, que tienen un carácter social, porque lo que hacen normalmente cuando hay una crisis es que en lugar de no gastar, lo que hacen es sacar dinero del Estado para repartirlo entre la gente, para que la economía no se hunda, para que todo el mundo pueda salir adelante. Y eso no es lo que está haciendo el presidente de México. Está sí destinando determinados recursos a sectores muy pobres, pero no ha habido un seguro de desempleo para la clase media, no ha habido nada en realidad para la clase media, ni siquiera exenciones fiscales. Ha sido a mirar a otro lado.
y eso no es propio de los gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierdas es cierto que miran a los más pobres, pero no dejan de lado al resto de las capas sociales. Entonces, bueno, ya como un poco de resumen de lo que estoy planteando, es interesante lo que se está sucediendo en América Latina con este giro a la izquierda. Si lo miramos desde un punto de vista cronológico, podríamos decir que AMLO empieza este giro a la izquierda. La pregunta que deberíamos hacernos, y con esto acabo, es ¿qué responsabilidad puede haber tenido AMLO en este giro a la izquierda? Difícil de responder. Ahí les dejé una serie de argumentos para que ustedes reflexionen. Muchas gracias por su atención. Esto es Muntaner Connection. Si les ha gustado este video, por favor denle like. No olviden suscribirse a este canal, que es un canal de ética periodística en el que a veces, como hoy, tocamos otros temas, en este caso política internacional, algo de lo que sabemos un poquito porque llevamos trabajando de corresponsal extranjero en América Latina más de 20 años. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima.